Bien, hablábamos de la psicología social, ahora hablamos de la psicología comunitaria. Mágicamente cambió el contenido de la pizarra. Así que vamos anotando. Dentro de la psicología comunitaria vamos a ver que se fundamenta básicamente en el análisis social. El análisis social, en este sentido, tiene la misma validez que para la psicología social. El análisis social es todo aquello que yo entiendo que hace a las características del sistema de creencias de una sociedad. Cuando hablo de sociedad, acá vamos a pensarlo en términos de comunidad. Y recuerda que la lógica de la comunidad tiene que ver con una serie de personas que no solamente viven en un mismo lugar, sino que tiene que ver con gente que más o menos tienen el mismo sistema de producción, trabajan en el mismo contexto, están ligados a los mismos tipos de vínculos, a los mismos tipos de interacción, ¿sí? Por eso uno puede decir, bueno, dentro, por ejemplo, de lo que es Mar del Plata, hay distintas comunidades, porque hay distintas normativas en distintos barrios, en distintas lógicas comunitarias, que hacen a la diferencia. Es importante pensar en eso porque cuando tengamos que pensar en el análisis de una intervención, tenemos que pensarlo en relación al análisis social que se genera en un grupo específico. Entonces, el estudio de las interacciones nos van a permitir entender la lógica de cómo se interactúa desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son los intercambios en función, por ejemplo, de las características de la escuela del barrio, ¿sí? De la plaza del barrio, de cuáles son los elementos que hacen a una determinada forma de pensar o a una determinada forma de actuar en una zona específica? Y a partir de ahí vamos a pensar el diseño de intervención. Yo ahora les voy a contar, cuando termine más o menos de comentarles cómo es la psicología comunitaria, una intervención comunitaria como para poder ir viendo cómo se despliegan las variables. ¿Cuál es el objetivo de la psicología comunitaria? Básicamente poder y control, ven qué diferencia, poder y control de las circunstancias de vida. O sea, la idea es generar un cambio o una transformación social. Acá ya no está el objetivo, el análisis de las variables sociales. Acá el objetivo de la psicología comunitaria está directamente relacionado a modificar ese sistema de creencias, a deconstruir la lógica que hace que uno piense que la realidad no tiene forma de ser transformada. Eso básicamente es el sistema de creencias. ¿Sí? Esto se estudió mucho, Marisa Montero lo estudió mucho, después vamos a ver algunas cosas de la autora. Hacía una psicología social latinoamericana, se llama el libro, en donde ella plantea que justamente uno de los problemas que tiene Latinoamérica para no salir de ese estado de subdesarrollo tiene que ver con un estado de indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir el estado de indefensión aprendida? En mi sistema de creencias yo tengo internalizado que nada de lo que yo haga puede cambiar mi realidad. Entonces me someto a la realidad que impera. Esta es la posición, dice Marisa Montero, que hace que nosotros no podamos realmente acceder a esa modificación, tomar el poder, ¿sí? No el poder de la nación, el poder sobre nuestra realidad y transformarlo. Entonces tenemos que operar en función de generar la posibilidad de pensar que somos protagonistas de nuestras vidas y de la vida de nuestro entorno. Para lograr esto tenemos que deconstruir ese sistema de creencias. Tengo que salir de pensar que las cosas son como me lo cuentan los medios de difusión o como me lo cuentan los generadores de opinión. Que no es fácil, porque al formar parte de una sociedad, de una comunidad, lo que nosotros rápidamente hacemos es situarnos dentro de la lógica de ese sistema de creencias. Y si pensamos distinto, rápidamente nos van a ubicar, porque eso es, así es como opera el sistema de control social, nos van a ubicar como un loco o como
un reaccionario o como alguien que tiene ideas raras. Y desde ese punto de vista, y peyorativamente, el sistema coarta, quiebra esa posibilidad de transformación. Eso se llama control social. Esto lo estudió mucho Foucault, control social. Recuerdan que hablaba del panoptismo y la época panóptica. Era toda una genealogía de esto del poder y llega a esa conclusión. En algún caso les pongo algo de bibliografía en el Classroom sobre Foucault. ¿Cuál es el carácter de este estudio? Recuerdan que antes era teórico en la psicología social. Bueno, acá es práctico. Esto se desarrolla en el campo. Yo, para poder pensar en el diseño de una intervención comunitaria, tengo que pensar en qué contexto se lleva adelante, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero transformar y hacia dónde apunto con la intervención que voy a generar. ¿Qué busca la psicología comunitaria? Intervenciones para lograr el cambio social. Intervención. Y por eso esta materia se llama intervenciones comunitarias, porque la base de la psicología comunitaria es la intervención. ¿Cuál es la relación con el resto de las disciplinas? Hoy veíamos que la psicología social se relacionaba con sí misma o con la psicología clínica. Acá vemos que es multidisciplinar. O sea, se relaciona con todas las disciplinas. Claro, cuando pensamos en una estrategia de intervención, tenemos que acudir a un montón de elementos en función de las características de lo que yo quiero transformar. Hace muchos años, cuando yo empezaba la residencia en una salita muy lejana, en lo que es el barrio Jorge Newbery, hoy es bastante más céntrico. Hace algunos años atrás era un poco más alejado y claro, una de las situaciones, se trabajaba mucho con chicos, se trabajaba mucho con derivaciones de la escuela, de la zona. Ustedes saben que esa zona del barrio es un barrio periférico y tiene ciertas características de lo que hace a la periferia, ¿no? Violencia familiar, contextos de hacinamiento, escasos recursos económicos, escasos recursos familiares, déficit en los afectos y desconocimiento por parte del entorno familiar de algunas cuestiones que tienen que ver con la salud, el calendario de vacunación. Bueno, hace unos 20 años atrás realmente esa zona era una zona que tenía muchísimas carencias y muchas de las situaciones que atendía la salita, que ahora es un CAPS, muchas de las situaciones que atendía el equipo de psicólogos de la salita estaba directamente relacionado a derivaciones que venían de la escuela, de la zona, por déficit en el aprendizaje, déficit en la comprensión, violencia institucional. Y claro, se atendía individualmente al niño y eventualmente a la familia. Bueno, se escuchaban cosas insólitas, que en ese sistema de creencias, en ese contexto comunitario, sonaban razonables. Lo que para nosotros era impensable, para ellos era razonable. O sea, había un cierto nivel de violencia que en ese contexto comunitario era razonable, aunque para nosotros fuera extremadamente violento. Se pensó una intervención comunitaria como para pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que generar algo del orden de lo que estos niños no tienen. ¿Y qué es lo que no tienen? Que acá me gustaría hacer una distinción, un alto, en esto de lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la clase próxima, que tiene que ver con las necesidades. Hay escalas de necesidades. Entonces yo tengo que explorar las necesidades de un contexto para ver desde qué lugar hago una intervención. ¿Cuáles son las necesidades de estos niños? Bueno, estos niños tenían necesidades básicas que no estaban cumplidas, ¿no? Necesidades alimentarias, de intercambio, de interacción, familiares, de constitución familiar, normativas en cuanto a la posición de la ley. Una ley que solo entendían como violenta, entonces replicaban la violencia en su entorno.
No había una ley que se ubicara desde otro lugar, que podía tener que ver con el amor, con el afecto. Entonces había que detectar esas falencias como para poder intervenir sobre esas ausencias. Claro, intervenir con un niño no es sencillo, porque en definitiva los niños viven elaborando, construyendo esa constitución psíquica en función de su cotidiano en el momento, digamos, ¿no? Pero también desde esta perspectiva uno podía pensar cómo articular una alternativa a lo que era, digamos, el discurso familiar. Entonces se pensó en generar la lógica de un discurso alternativo que podía darse en el contexto de la plaza del barrio. Con lo cual se hacían, ¿ven? Acá viene la parte práctica, se hacían incursiones, íbamos, todo el equipo de psicólogos de la salita, a la plaza, a la plaza Jorge Newbery, ¿a qué? A generar juegos. Invitaban a todos los niños que formaban parte del contexto de la salita, todos los pacientes de pediatría, de psicología, los pacientes, todo lo que eran niños, se los invitaba a una determinada hora a ir a jugar a la plaza. Y se les prometía que se les iba a regalar algún alfajor, algo como para también incentivarlos, porque acá también la motivación tiene mucho que ver con esto de generar transformación. Iban esos chicos y también se les decía que podían llevar amigos, que podían llevar a otros chicos. Y nos encontrábamos 11 de la mañana en la placita y eran 10, 15 pibes que jugaban. Ahora, el objetivo dentro del juego era que los chicos se diviertan, no obstante nuestro objetivo, nuestra intervención estaba directamente ligada a generar un espacio de interacción en el cual los adultos generaran distintas prácticas en relación a los modos, los estilos, los intercambios, esto que llamamos discurso, otro discurso. Entonces uno de los niños nos llamaba, puedo hacer tal cosa, puedo hacer esto, sí, no, ahí aparecía otra ley, aparecía una ley que circunscribía la lógica de lo que se podía y lo que no se podía hacer, se ponía un límite razonable frente a esos estados de estallido emocional de algunos chicos cuando perdían, o cuando ganaban, o cuando no se entendían. Bueno, esa intervención tenía como objetivo generar eso que nosotros entendíamos estaba ausente en la familia, o estaba presente desde un lugar de discurso que reforzaba el nivel de violencia o el nivel de, digamos, imposibilidad de comprensión de muchos de estos niños. Intervención comunitaria. ¿Dónde se hace? Ahí, en la comunidad. ¿Cuáles son los elementos? Las necesidades. Y en función de los objetivos se plantea la planificación, el diseño de intervención. Bueno, estoy hablando yo solo y me imagino que esto es un embole y la idea es que lo vayan de a poquito desmenuzando. Es importante entender la lógica de lo que se hace en psicología comunitaria para poder pensar cómo vamos a intervenir como acompañantes terapéuticos dentro de nuestro quehacer, bueno, cuando empecemos a trabajar en contextos en donde es muy probable que se elaboren alternativas de intervención comunitaria. Yo por eso me parecía interesante traerles este ejemplo, porque a mí me sorprendió. Yo imagínense que recién arrancaba, era una práctica de pregrado, yo todavía no era psicólogo cuando tuvimos esa experiencia y para mí fue impresionante, porque los chicos hacían, o sea, todo lo que decían las mamás y la escuela que los chicos no podían hacer, ¿sí? En el colegio, en el aula, en la plaza lo podían hacer. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que ahí había una planificación, un objetivo concreto y lo que se estaba generando era un cambio en la raíz discursiva. Un cambio activo. ¿Sí? De hecho, se jugaba también a la figura más maternal, más dadora,
más buena, y al rol paternal, ¿sí? La figura más sólida, más rígida, más legal. Entonces también veíamos cómo los chicos desafiaban y a qué autoridad desafiaba, si desafiaba la autoridad materna, si desafiaba la autoridad paterna, como para que también tengan una posibilidad de despliegue, de expresión, que no necesariamente sea la familia, en donde lógicamente se entendía desde otro lugar, o el contexto de la escuela. Era muy interesante los resultados de eso, cómo los chicos iban generando cambios que después los llevaban al plano de la escuela y cómo también invitaban a otros pibes a venir, porque justamente esa carencia afectiva, esa carencia colectiva de intercambio, de atención, de esto que llamábamos y hemos estudiado tanto como la escucha envistente, se ponía en juego y tenía que ver con la necesidad del niño, que los escuchen, que los observen, que los cuiden, pero que también les pongan límite. Entonces venían otros pibes y de repente eran un montón. Bueno, hacemos un paréntesis.